Buenos días, costarricenses. Un gusto saludarlos esta mañana del 7 de mayo. Eh, Me motiva mucho desarrollar este live por los acontecimientos que están sucediendo en nuestro país. Una vez que se dio el mensaje de entrega de cuentas de parte del Poder Ejecutivo, no a la nación costarricense, sino a la oligarquía que ella mafiosa también representada en esos partidos políticos. Y es muy importante que nosotros sepamos distinguir claramente entre un poder que verdaderamente surgió de la legitimación de la voluntad general del pueblo a un poder que utiliza una institucionalidad arbitraria para establecerse desde hace 150 años en Costa Rica y no darle al pueblo su verdadero criterio, su verdadera competencia de soberanía. Vamos a entender esto. Veamos, nosotros acá en Costa Rica tenemos una constitución que fue jalonada desde 1871, ¿verdad? Fue jalonada desde 1871. Nuestra constitución, que viene desde 1871, adolece, es decir, posee una serie de elementos que lo hacen a uno dudar de si efectivamente en esta constitución, que toda constitución, toda carta magna, todo contrato social es para delimitar el poder del gobierno y ponerlo a servir al ciudadano. Es con esta intención con la que yo hago estos videos y estos trabajos. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que efectivamente nosotros tenemos que comprender la importancia de establecer criterios de objetividad a la hora de definir cómo nos vamos a gobernar entre todos los costarricenses. De eso se trata, de definir cómo nos vamos a gobernar entre todos los costarricenses. Cuando usted va a la universidad a estudiar ciencias políticas o derecho u otra carrera, qué sé yo, relaciones internacionales, estás obligado a llevar un curso llamado Teoría del Estado 1 o 2. Cuando usted lleva sus cursos se da cuenta de la importancia que tiene la frase la voluntad general. Y los partidos políticos, las oligarquías criollas mafiosas, en todas las democracias del mundo cayeron en la trampa de la escuela francesa, de que como le habían cortado la cabeza al rey, y el rey era absoluto, poder ejecutivo, poder judicial, era todo. Entonces a Montesquieu se le ocurrió la idea de llamar a cada función técnica de gobierno que tenía el rey, llamarle poder. Y hoy día entonces arrastramos de esa percepción francesa la frase poderes y tras de eso le llamamos supremos. Y aquí hay un error terrible, porque el único poder supremo en una república es el soberano pueblo. Y efectivamente todo lo que se derive de la voluntad general del pueblo son poderes derivados, mejor dicho, funciones técnicas de gobierno, que deben de tener sus límites, que deben de cooperar a la hora de desarrollar políticas públicas dirigidas o encaminadas al bienestar del pueblo conforme al artículo 50 de la Constitución. Ahora, el problema de esta Constitución de 1949 es que el pueblo no es el soberano. Aunque el artículo 2 diga que la soberanía radica en la nación, no la gestiona la nación, la gestionan los partidos políticos. Y aquí hay un problema terrible que tenemos que corregir los costarricenses en una asamblea nacional constituyente hacia la Tercera República.
y es el artículo 98 de la Constitución. Este artículo, muy interesante la redacción. ¿Por qué? Porque dice de la siguiente forma: la organización, los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos. Tendrán siempre, es un verbo en futuro. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que un partido dejó de existir y vendrá otro. Entonces, esos otros que estaban afiliados a un partido que dejó de existir tendrán el derecho de armar otro partido para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. El orden constitucional de la República, o sea, este documento que fue impuesto por dos bandos en pugna en el 48, en una escaramuza civil, en una guerra civil, y salió este documento que es un mal remedio de la de 1871. Este documento no fue sancionado por el soberano, por el pueblo, sino que la Asamblea Constituyente lo sacó y se arrojó a sí mismo la Asamblea Nacional Constituyente del 49, de 45 diputados, sancionar esto, cuando lo que tenían que hacer es llamar al pueblo y decirle: pueblo, ¿están de acuerdo con esta Constitución? Como lo hicieron ahora en Chile. Si están de acuerdo o no, el pueblo decidirá. Entonces nosotros, desde esa perspectiva, tenemos un problema. Si esta Constitución no fue sancionada por el pueblo, ¿de dónde procede la fuerza de su legitimidad jurídica y moral? Proviene de una metida de miedo que continuamente están en las narrativas de los que explican el orden constitucional, como este artículo 98. El artículo 98 obliga a los partidos a respetar el orden constitucional de la República. Un orden puesto por dos facciones en pugna del poder en el 49 y que no fue sometido este borrador de Constitución para que el pueblo lo sancionara. Y de borrador pasó a documento legítimo. ¿Dónde está la voluntad general del pueblo aprobando este documento? La única Constitución, y en eso tengo que darle reconocimiento al doctor Eduardo Cortés García, en el cual se convocó al pueblo para que opinara respecto a ella, es la conocida como Pacto de Concordia. Y en aquel momento se citó a los legados del pueblo para llevar a cabo la sanción de esa Constitución. Y las 15 adicionales, nunca el pueblo ha sido consultado respecto si está de acuerdo o no. Entonces, la frase voluntad general, que da nacimiento a un contrato social para pasar de un estado natural donde todos estamos en guerra contra todos, todos contra todos y todos contra las fieras del campo. Pero no, como somos gente civilizada, vamos a hacer un contrato social. Y por consiguiente, ese contrato social tiene que tener la legitimidad de ser sancionado por la voluntad general. No decirlo que esta Constitución está sancionada por la voluntad general, no, es hacerlo. Y el punto es que muchos artículos de esta Constitución no se cumplen, como el artículo 33. Se los voy a leer para que estén ahí atentos, porque muchos de ustedes que nos escuchan no leen la Constitución, ¿verdad? Estamos mal, ¿verdad? El artículo 33 dice: toda persona es igual ante la ley en Costa Rica y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. ¡Wow! La dignidad humana es el principal concepto que debe tener una constitución política. Y esa definición tiene que estar articulada en lo que nosotros llamamos institucionalidad positiva, leyes positivas que efectivamente se dirijan al desarrollo de una actividad de gobierno que promueva el bienestar del pueblo. Cuando un presidente llega ya a la Asamblea Legislativa a dar un informe, lo primero que tiene que desempolvar es el artículo 50 de la Constitución y no salirse de ahí. Por la orden que le da el artículo 50 al Estado, no solamente al gobierno, al Estado.
a los otros, entre comillas, poderes supremos, el legislativo y el judicial. ¿Qué dice acá? El Estado, o sea, no es solamente el poder ejecutivo, el Estado y las 320 instituciones que tiene este país de Costa Rica procurará. Su objetivo es buscar lo que viene, el mayor bienestar a todos los habitantes del país. Pero le da una estrategia a modo de orden. Sigue diciendo, para lograr eso, el mayor bienestar de todos los habitantes del país, debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Y aquí es donde se le caen las medallas a los presidentes de la República, incluido el tigre de Montplaisant, perdón, el jaguar de Zapote, perdón, Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, Sandokan. ¿Por qué? Porque él saca indicadores de la OCDE. Ay, que Costa Rica creció más que los demás. Ay, que Costa Rica es el país que tiene mayor inversión extranjera directa. Y los indicadores de violencia y de muertes y el de bienestar, eso no los dice. Y nosotros tampoco le exigimos. Entonces llegan los medios de comunicación contratados por el gobierno con plata del pueblo y le ponen la cámara y le dan el micrófono al presidente y él comienza a opinar lo que quiera y todo el mundo comiendo aquella narrativa. Pero si usted abre la Constitución y le pide al Poder Ejecutivo los indicadores del artículo 50, no se los van a dar. Entonces, efectivamente, estamos ante una situación en la cual estamos perdiendo los ciudadanos. Este contrato social debe ser mejorado. Porque el artículo 98 es el artículo que, aunque la frase que voy a decir no lo contiene el artículo, es lo que efectivamente está regulando. ¿Qué es? La organización del poder. Y aquí hay que echar mano, porque nos conviene echar mano, a aquel pensador inglés Thomas Hobbes, que él decía, vean, yo soy totalmente materialista. Yo el poder lo veo en términos materiales. No hay nada inmaterial en él. Todo es material. El gobierno lo ejercen personas. El soberano es el Estado. El poder es un asunto material. Bueno, si nos plegamos momentáneamente a la opinión de Thomas Hobbes, entonces mi entorno distrital y cantonal y provincial es mi entorno material, donde yo ejerzo mi actividad vital, como decía Ortega y Gasset, la razón de la vida es la razón vital. Por consiguiente, es mi deber como civitas, como ciudadano, ojo, como me expreso, ciudadano, no gobernado, no derechohabiente, no usuario, no paciente, no, ciudadano. Es mi deber como ciudadano procurar que los que ejercen el poder materialmente en el distrito, en el cantón y en la provincia, lo hagan conforme al orden establecido en la Constitución. Pero este artículo 98 lo que hace es enajenar la voluntad general del pueblo, que tiene que velar porque los que ejercen el poder, y volvemos a Hobbes, en términos materiales, en el distrito y en el cantón de la provincia, no solamente sean de ahí, sino que cumplan. Pero ¿qué pasa con el artículo 98? Nos obligan a olvidarnos del orden administrativo de distrito, cantón y provincia, y nos hacen trasladar nuestra voluntad particular y singular a un partido político que se encuentra en Rormusel o en una casa fina ahí en San José. Enajenamos toda nuestra capacidad de organización
Enajenamos toda nuestra gestión de la soberanía, y enajenar significa trasladar el dominio de algo a una persona. Trasladamos el dominio, nuestra competencia de gestión de la soberanía, a unas personas que conforman la directiva de un partido político con rostros anónimos que lo manejan desde una casa en Rormoser, y nos jodimos. Pero así ha sido desde 1871 y obviamente antes también, porque este es el resultado de la escuela francesa. La escuela francesa, cuando se dieron cuenta que ya no tenían un rey porque le habían cortado la cabeza, en esto hay que ser muy claro, la modernidad no surge de las calles ensangrentadas por los guillotinazos de la Revolución Francesa. La modernidad surge en la Universidad de Salamanca, en la Escuela de Salamanca, con Francisco Suárez, con Francisco de Vitoria, con Juan de Mayra, de Mariana. La primera revolución moderna fue la revolución de los comuneros en España en 1520 y 1521. Con toda la legitimidad jurídica y moral, solo que no tenían la fuerza para vencer a Carlos I, Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Obviamente que tenía que ceder ante la fuerza del Leviatán de aquel momento. Sin embargo, vea lo que está ocurriendo ahorita ahí en Cincinnati, en los Estados Unidos, en Ohio y en muchos lugares de los Estados Unidos. Algunos, además, escuché una noticia en idioma inglés donde dice: usted tiene derecho a andar con una pistola, y si a un latino se le aparece y usted lo ve malo, mate. Una barbaridad de ese tipo. Están asustados en los Estados Unidos muchos latinos, porque ya no importa si usted tiene residencia o nacionalidad. Si en las detenciones que han hecho ahorita en los Estados Unidos han detenido hasta soldados del ejército norteamericano y les siembran prueba indicando que andaban vendiendo armas en una discoteca. ¿Cuándo era el Leviatán, el Estado, en manos de partidos políticos, como en los Estados Unidos, como aquí en Costa Rica o como en cualquier otra democracia, estructurado bajo la escuela francesa? ¿Y por qué la escuela francesa? Porque es en Francia donde surge el partido político corrupto. Le habían cortado la cabeza al rey, y ahora ¿qué hacen con el Estado? Ah, no, tenemos que dividirlo en 3 poderes, decía Montesquieu. Claro, la organización del Estado. ¿Y quién dotaba de personas para el poder legislativo, para el poder judicial, para el poder ejecutivo? De los partidos políticos de la Asamblea Francesa, los jacobinos, los girondinos, la nobleza y el clero. En Estados Unidos hay 2 superpartidos políticos. Y no hay democracia en el mundo que no haya caído en esa escuela francesa. Cuando, si usted analiza a profundidad del pensamiento filosófico jurídico, filosofía del derecho, que el único poder dante de una república es el soberano pueblo, es el único poder supremo, que todo lo demás, ahí para abajo, la Constitución y los demás órganos, dependen del pueblo. ¿A qué vamos con esto, costarricenses? A que nosotros tenemos que transformar el modelo político y administrativo de nuestro país. Tenemos que transformarlo y desarrollar una Asamblea Nacional Constituyente que venga a darle un nuevo orden a la institucionalidad que hoy la tenemos con un apellido: institucionalidad, apellido arbitraria. Una institucionalidad que no funciona para lograr el artículo 50 de la Constitución. Una institucionalidad arbitraria porque está disponible con presupuesto y con formas de organización para que se sirvan los ticos con corona, las oligarquías y mafiosas a través de sus órganos, los partidos políticos. De eso se trata, costarricenses, de transformar el modelo político y administrativo. Es muy importante que usted lea la Constitución, que usted se entere de los elementos que esta Constitución dice y no se cumple, porque el gobierno no lo cumple. Y a partir de ese momento comenzar a entender que si el costarricense
va a ir ahora a las elecciones 2026 a darle el voto a otro partido político que no piensan en transformar el modelo político y administrativo, sino agarrar lo que hay aquí en esta Segunda República y montarse sobre este caballo brioso, arbitrario, llamado Constitución Política de 1949, vamos a seguir en lo mismo. Si no hay transformación de el modelo político administrativo, no va a haber mejoría en la calidad de vida que dicta el artículo 50. Un gusto saludarles, costarricenses. Muy buenos días.